Las manos de las mujeres estaban unidas en un gesto de súplica, como si alguien rezara a todos los dioses a la vez. Una chica de cabello morado y ojos del mismo color estaba arrodillada. Grandes lágrimas se congelaron en sus enormes ojos. Rudis no entendía lo que sucedía. La llamaron a la sala del trono en plena noche. Su padre estaba sentado en el trono. Su esposa, como siempre, estaba a su derecha. Barthol Amaryllis era famoso por su carácter duro y sin principios. Era casi imposible conmoverlo. El sumo sacerdote, que ocupaba su lugar en el trono del emperador, intentó decir algo. Pero el maestro interrumpió su intento con un rugido amenazador. La voz de mi padre resonó por toda la sala. Decía que la paz solo llegaría al Imperio Visio en una ocasión. Si se hacía el sacrificio correcto, el emperador ya no quería vivir en la oscuridad. Quería disfrutar cada día. Su dedo señaló a la muchacha. Rudis Amaryllis era la segunda princesa del Imperio Visio. Y era a ella a quien el caballero señalaba. Fue esta desafortunada mujer la elegida para ser la ofrenda a las antiguas deidades. Después de todo, en ese preciso instante, decenas de personas morían a causa de una terrible desgracia. Ahora solo la capital y algunas zonas aledañas estaban a salvo. El resto de las regiones fueron víctimas de la terrible invasión. La chica con la horquilla de libélula en el pelo morado lo sabía, pero no podía creer lo que estaba pasando. Al fin y al cabo, no quería renunciar a su vida. Pero su padre le dijo que todo ya estaba decidido. Y que no había vuelta atrás. Y la hija debería estar orgullosa de sacrificarse para salvar su hogar. Se convertirá en santa para expiar los pecados del imperio. El caballero continuó. Para invocar a una deidad con un poder sin precedentes, hay que sacrificar a alguien de la familia real. La princesa debió saberlo. La barba pulcramente recortada del emperador temblaba. Y sus labios estaban fuertemente apretados. Rudis no pudo contener las lágrimas. Este ritual era muy importante para la gente. La niña lo entendía bien. Pero Selena podía convertirse en una víctima así. La princesa Selena Amaryllis era una hermosa rubia de brillantes ojos azules, con una rosa en sus rizos claros. Ella misma era como un capullo de rosa. Era imposible sacrificar a Selena en lugar de Rudis. Y el maestro no volvió a tratar el tema. Todo estaba finalmente decidido. El sumo sacerdote dijo que solo un miembro de la familia real podía ser la ofrenda. Pero Selene tenía sangre más pura. El señor ignoró sus palabras. Rudis seguía arrodillada. Había sido inútil toda su vida. Ahora era la única que podía ayudar a todos. El emperador no mintió. La niña era hija de un plebeyo. Y ahora se presentaba una buena oportunidad para librarse de semejante desgracia. La pobre niña estaba sentada en el suelo de la sala del trono. Su propio padre la evitaba. Era una niña que nadie necesitaba. Un malentendido molesto. La princesa volvió a juntar las manos, como si rezara. O como una súplica silenciosa a todos los dioses del mundo. El emperador dijo con los dientes apretados que esta mujer ingrata debería estar contenta de poder ser al menos de alguna utilidad para el imperio. El sumo sacerdote se volvió nuevamente hacia el emperador, y le preguntó si estaba seguro de que la deidad que había convocado escucharía sus oraciones. Rudis sollozaba en silencio. Se inclinaba profundamente, implorando clemencia. Sangraba en su frente por los golpes en el suelo de mármol. El caballero sentado en el trono, hizo un gesto con el dedo índice, señalando a este patético bastardo. Dos caballeros agarraron a la desafortunada mujer por los brazos, y se la llevaron a rastras. La niña gritaba el nombre de su padre, y le rogaba a Selena que la salvara. Lágrimas y sangre goteaban sobre el exquisito suelo de mármol de la sala del trono. La dama rubia observaba la escena desde lejos, casi con indiferencia. Pero una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. El caballero de uniforme estricto observó cómo los caballeros se llevaban a la joven que se resistía. Y asintió lentamente con la cabeza. Minutos después, la joven víctima fue arrojada al empedrado. La desdichada mujer no comprendía por qué su padre había sido tan cruel con ella. En el templo principal se celebraba un ritual sagrado. El sumo sacerdote invocaba a una antigua deidad desde las profundidades de la eternidad. Quienes necesitaban su poder invocaban al poderoso. La víctima de cabello púrpura estaba sentada en el suelo, en el centro de un pentáculo dibujado con sangre. El sacerdote cantó para quien los combatiría y salvaría la tierra, empapada en sangre. A cambio, ofrecieron un niño de la familia más noble de todas, alguien que pudiera unir a las muchas familias de las tierras de Visio. La chica del círculo se retorcía de dolor. Su grito era casi inhumano. Su cuerpo ardía por dentro, como si lava caliente corriera por sus venas. Sus tímpanos reventaban. De repente, el dolor remitió. La niña se sentó en el suelo, sin comprender qué había sucedido. Unas puertas de piedra se abrieron ante sus ojos. Solo un pensamiento se repetía en su cabeza. No quería morir.
desaparecer así. La mano extendida parecía impedir que algo terrible se acercara. Una sombra oscura que inevitablemente se acercaba. Pero se acercaba. De repente, una horquilla con forma de libélula apareció en su mano. Con una punta afilada. Como una pequeña daga que acarreaba la muerte. Desesperada, la chica alzó la mano con la daga y la atravesó. La sangre manó de la herida, derramándose por la delgada muñeca con la daga. Rudy se levantó del suelo. Lágrimas de miedo y desesperación brotaban de sus ojos como cascadas. No entendía qué clase de criatura oscura acababa de intentar matarla. De repente, dos enormes ojos amarillos aparecieron ante la desesperada chica. Sus pupilas estrechas parecían las de una serpiente. O tal vez las de un dragón. Todo su cuerpo le dolía insoportablemente. Quizás este era el final de su vida. Rezó pidiendo ayuda. Que alguien viniera a salvar a la desafortunada mujer. Aunque su sacrificio no fuera en vano. Aunque salvara a alguien, la joven princesa solo quería vivir. Como en un sueño, una mano la tocó. La sostuvo por la cintura. Y alguien fuerte la ayudó a levantarse, y a no caer en el abismo del olvido. Un joven con el mismo cabello morado le rozó la frente con los labios. Pero parecía que no era la realidad. Era una pesadilla que acecha a sus víctimas en las noches oscuras. La princesa suplicó clemencia. Una y otra vez le rogó a su padre que no actuara con tanta crueldad. Y le pidió que salvara a su hija. Pero las frases crueles la golpearon como un látigo. Que era hija de un plebeyo. Una bastarda despreciada. Una criatura miserable, indigna de la felicidad. Estas terribles palabras eran totalmente ciertas. La vida de la niña se convirtió en un infierno, en el que vivió durante 20 años. Un niño que nacía con cualquier tipo de anomalía en la familia real, estaba condenado a ser un paria. Como una patética basura a la que nadie le daría limosna. Debido a que tenía una pierna paralizada desde la infancia, la niña se encerró en sí misma como una niña, y llevó una vida tranquila y modesta. Solo le rogaba a Dios que le concediera al menos una gota de amor. Pero su propio padre firmó la sentencia de muerte de su hija. El fin de la víctima es el mismo en todos los tiempos. Morir en terrible agonía. Su destino es ser despedazada y devorada por una bestia terrible. La princesa Rudy se preguntaba una y otra vez. ¿Cuál era su culpa? ¿Qué había hecho mal la niña en la vida? Un día, una idea la asaltó. ¿Y si no cargaba con su propia cruz? Podría ser el pecado del padre, por el que la hija estaba destinada a pagar. ¿Es posible que no fuera culpa de la muchacha? Que de las dos hijas del emperador, una no era querida. Fue tan injusto. Lágrimas de desesperación volvieron a llenar sus enormes ojos. Todos los problemas de la noble familia recaían solo sobre esta desafortunada. Fue entonces cuando el recuerdo de aquella primavera le vino a la mente. Fue entonces cuando la niña huyó de su dormitorio por primera vez. Fue esta visión la que se le cruzó antes de morir. Si pudiera escapar con vida de las terribles garras de la muerte, la princesa nunca más cometería actos imprudentes. No sacrificaría mi vida persiguiendo un sueño imposible. Solo me preocuparía por mí mismo. Y viviría en libertad. De repente, el canto de los pájaros interrumpió esos amargos pensamientos. Una ligera brisa meció las cortinas de la habitación. La niña abrió los ojos. Estaba acostada en una cama mullida. Era un hermoso día soleado. La princesa no entendía qué le había pasado. Quizás solo había sido una pesadilla. De repente, como si fuera real, sentí un fuego que me consumió todo el cuerpo. El dolor se extendió por todo el estómago. El aire era tan caliente que no podía ni respirar. Estos sentimientos no podían ser un sueño. Resonaban con tanta claridad en cada célula. Rudy se preguntó qué había sucedido. Recordé con claridad que su padre había entregado a su hija a una muerte segura. ¿Y cómo iban a sacrificarla? Y entonces solo quedó su propio llanto. De no querer morir. Y una ferviente súplica a todos los dioses pidiendo ayuda. Y ese alfiler de daga con forma de libélula. Clavado en carne oscura. Y la sangre de la víctima, fluyendo por la delgada muñeca. La niña se tocó la cabeza con la mano, como si comprobara que todo estaba bien. El ligero dolor persistía. Se incorporó apoyándose en un codo. Y como a lo lejos, oyó voces a sus espaldas. Eran muchas, y hablaban todas a la vez. Se preguntaban si había dormido bien, y si la princesa necesitaba algo. Quizás, un vaso de agua. Y se preguntaban, ¿qué le sucedería a Selena ahora? Rudy se dio cuenta de repente de que seguía viva. No entendía cómo era posible. Parecía que la ceremonia del sacrificio había fracasado. Además, esta habitación era tan cálida, hermosa y soleada. Como en el palacio de una verdadera princesa. De repente, la niña se dio cuenta de que estaba en la habitación de su hermana. Antes, solo podía soñar con visitarla, aunque fuera por un minuto. Incluso las doncellas de Selena eran de familias nobles.
y ninguna trataba a Rudis con el respeto que merecía. La niña intentó decir algo, pero no pudo articular palabra. Tenía la garganta seca y solo salía un silbido. Los sirvientes inmediatamente comenzaron a moverse. Alguien trajo un vaso de agua y se lo acercó a la boca. Otros le sujetaron la cabeza con cuidado mientras bebía. Las doncellas captaron cada gesto de la princesa. Anticiparon cada deseo. Algo increíble estaba sucediendo. Rudis sabía que todas estas chicas eran sirvientas de Selena. Pero odiaron a su desdichada hermana toda su vida. Incluso la despreciaron. Una de las chicas destacaba entre las demás. Lucía un elegante vestido azul con un lazo. Estaba interesada en el bienestar de su Alteza, y le informó que el emperador llegaría pronto. Lady Ivana nunca se dirigía a Rudis por su título. La llamaba miserable, indigna de ser princesa. Y menos aún, a la hermana de la magnífica Selena. Una vez, la princesa incluso fue encerrada en el ático. Allí tuvo que comer pan podrido. A veces la trataban peor que a los esclavos. Todo esto era por culpa de la sangre sucia. La joven, la condesa Clauden, preguntó si la princesa aún sentía dolor. Después de todo, podía llamar al sumo sacerdote. Antes, todas estas damas ignoraban a Rudis. De repente, un miedo la invadió. Quizás las chicas estaban tramando algo contra ella. La dama se sentó en la lujosa cama. Solo intentó articular una frase. Los sirvientes se pusieron en movimiento de inmediato. Captaron cada letra, cada mirada. Todo lo que ocurría parecía un teatro del absurdo. La princesa pidió a todos que se fueran. Que todos salieran de la habitación. La chica repetía en voz alta e insistente. Que se vayan las damas. Y de repente se encogió, temerosa de que la golpearan. Después de todo, sin duda había herido el orgullo de alguien. Lady Ivana seguía de pie junto a la cama. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Había odiado a Rudis toda su vida. Ahora hizo una leve reverencia. La criada se arrepintió mucho de haber cometido anteriormente varias libertades inadmisibles con su Alteza. Al mismo tiempo, sonrió con insinceridad. Rudis quedó impactada por lo que escuchó. Ahora esta serpiente simplemente expresa arrepentimiento por todo el mal que hizo. La princesa no entendía qué pretendía Lady Ivana. Pero solo suspiró con enojo, al pensar que su Alteza siempre había envidiado a Lady Selena. Esto era cierto. Pero la muchacha no anhelaba en absoluto el lujo ni la innumerable cantidad de sirvientes que tenía su hermana. Quería tener el amor que Selena recibió, aunque fuera por poco tiempo. Después de todo, ella era la misma princesa. Pero ahora Rudis sabía que su familia nunca se había preocupado realmente por ella. Ya no quería ese amor falso. La princesa ya no quería verlos. A su padre, a Selena, y a todos los que estaban con ellos. Toda su vida movió la cola como un cachorro abandonado. Buscaba un poco de amor y cariño. Pero solo recibía palizas. Rudis heredó la sangre del emperador que derrotó, y destronó a su padre, y pudo llegar a la cima. Pero no tenía derecho a pertenecer a la élite. Y menos a estar cerca de su padre. Una princesa patética y desamparada. Lady Ivana sonrió, pero su rostro enojado reflejaba todas sus quejas contra la princesa. Que había envidiado a Selena toda su vida. Y solo podía mirarla. Esta envidia negra era claramente visible para todos. Sin embargo, al igual que el absurdo sueño de intercambiar roles con la bella Selena, todas las criadas se rieron de la loca a sus espaldas. Rudis repitió su petición con voz firme. Dirigiéndose directamente a Lady Ivana, le ordenó que saliera de la habitación. La criada se levantó las faldas y se acercó a la cama. Murmuró que la princesa acababa de despertar, y parecía estar aún en sus cabales. Y que lamentaría mucho haberla echado. Justo ayer, Rudis se habría asustado mucho con esos discursos. Pero ahora, esas palabras atrevidas eran pura insignificancia. Comparadas con esa pesadilla, la princesa no cambió de opinión. La presencia de Lady Ivana la cansaba. Por eso, insistió en salir del dormitorio. De lo contrario, la princesa abandonará esta habitación ella misma. Aunque solo sea porque pertenece a su hermana Selena. En cuanto la muchacha dijo estas palabras, los sirvientes se inquietaron. Le rogaron que no se fuera. Al fin y al cabo, todos serían severamente castigados en ese caso. Rudis estaba muy sorprendida. No entendía quién podía castigar a los sirvientes solo porque la princesa había cruzado el umbral de esa habitación. El único que podía hacer esto era mi padre. Debía tener algo bajo la manga. De repente, se oyeron voces alborotadas tras la puerta. Los guardias no dejaban entrar al visitante. Por orden del emperador, nadie podía entrar en la habitación. Alguien intentó abrir la puerta. Pero los guardias obedecieron estrictamente la orden del jefe del imperio. Insistieron en que no podían hacerlo. Pero finalmente la puerta se abrió, y una enfurecida princesa Selena entró en la habitación. Como siempre, lucía perfecta. Pero estaba furiosa. Señalando a su hermana en la cama, gritó:
Quería saber por qué ese bicho raro se había apoderado de su habitación. Le sorprendió no poder entrar a su dormitorio. Y todo por culpa del sinvergüenza que se creía una verdadera princesa. Selena gritó que lo averiguaría sola. Corrió hacia su hermana y la agarró por el cuello de encaje de su camisón. Intenté sacarla de la cama. Le ordené que saliera. Al fin y al cabo, esta no es la habitación de la princesa. Es una impostora. Me pregunté en qué estaría pensando mi padre entonces. Rudy se sorprendió al notar que ya no tenía miedo. Antes, la niña se habría resignado a su destino. Pero ahora su cuerpo se sentía tan ligero. Selena se quedó atónita. Esta chica se atrevía a ignorarla. Simplemente no podía ser. Siempre tan discreta, ahora mostraba los dientes. La favorita de su padre, enfurecida, levantó la mano con la intención de golpear a su hermana. Por costumbre, bajó la cabeza, esperando una paliza. Pero de repente, alguien le agarró la mano, impidiéndole golpear. La doncella de Esther defendió a la princesa Rudis. Selena se preguntaba cómo Esther podía hacer algo así. Ir en contra de su ama. Todo era muy extraño. Era necesario resolverlo de inmediato. La ceremonia del sacrificio tuvo lugar hace 3 días. Al parecer, el emperador no estaba contento. El sumo sacerdote también estaba preocupado. Selena incluso sugirió que su padre pasara un rato juntos tomando té. Pero él estaba muy tenso, y guardó silencio todo el tiempo. La princesa también intentó discutir el asunto con el príncipe Arcus, pero él se negó a reunirse. Pero lo peor era que Rudis regresaría al palacio en cuanto terminara el tratamiento. La idea era simplemente insoportable. De repente, a la guapa rubia se le ocurrió que quizás se trataba de una broma. Una broma ridícula. La niña quiso preguntarle directamente a su padre. Pero él, pensativo, ni siquiera la escuchó. Selena decidió preguntarle a Esther ella misma. Pero ella solo le recordó que las princesas estaban unidas por lazos familiares, y advirtió contracciones precipitadas. Para que no ocurriera algo irreparable para todos los que la rodeaban. La princesa no dio crédito a lo que oía. Selena estaba furiosa porque esta sirvienta se atreviera a hablarle así. Antes, ni siquiera se había atrevido a abrir la boca. Tanto la traición como la ira eran habituales para Rudis. La joven desamada a menudo se enfrentaba a esos sentimientos, pero Selena no estaba acostumbrada a esto. Ni siquiera gritó, chilló que le contaría todo a papá. Y que todos los sinvergüenzas pagarían por todo. Las criadas no sabían qué hacer. Las órdenes de su majestad estaban por encima de todo. No solo las del emperador, sino también las del sumo sacerdote. Además, toda la situación era un secreto para Rudis. De repente, los guardias gritaron pidiendo que despejaran el paso. Su majestad imperial había llegado. Todos giraron la cabeza al instante hacia las puertas. Papá entró en el dormitorio con paso preciso y mesurado. Parecía muy serio. Como siempre, sin embargo, cruzó la habitación directamente hacia la cama, donde su hija Rudis seguía sentada. Sin prestar atención a nadie, la llamó por su nombre. Sin embargo, Selena no estaba acostumbrada a que la ignoraran así. Y empezó a quejarse entre lágrimas, que la princesa Ivana decía tonterías, que su habitación le había sido cedida a Rudis. Le pidió a su padre que controlara a la insolente, que expulsaran a la impostora de los aposentos de la verdadera princesa. El emperador calmó a su hija con una sola mirada, y la exhortó a comportarse con decencia. El padre dijo que no quería escuchar los ataques de histeria de su hija, y con voz áspera le ordenó que se callara, y que por fin, aprendiera las reglas de la decencia. La amada princesa estaba conmocionada. Su padre jamás le había alzado la voz. Y menos aún, jamás le había dicho esas palabras, y lo más ofensivo era que lo hiciera delante de desconocidos. Se cubrió la cara con las manos, y se disculpó. Dijo que era un momento muy difícil. La hija guardó silencio. Pero era la primera y la última vez. El emperador miró a Rudis. Estaba tensa, y no sabía cómo reaccionar. La criada permaneció allí, haciendo una ligera reverencia todo el tiempo. El padre preguntó si su hija Rudis había dormido bien. Había un ligero matiz de preocupación en su tono. Y la muchacha no amada, solo tenía sus características constantes en su cabeza. Patética, inútil, y despreciada por todos. Todo esto era visible en los ojos de su padre, quien la odiaba. Creía que la niña solo podía prolongar su miserable existencia. Toda su vida consistía en eso. Pero ahora la chica había perdido toda esperanza. Como si ese fuego abrasador en su interior hubiera consumido todo el pasado. El emperador le ordenó a la princesa que se levantara de la cama y lo siguiera. Sin embargo, la muchacha no se movió. Se puso furioso. Parecía que la chica se había quedado sorda. La agarró del hombro con la mano. Volvió a gritar la orden. Rudis alzó sus ojos morados y miró directamente a su padre a la cara. Nunca antes se había atrevido a hacerlo. El emperador retiró la mano.
Por alguna razón, esa mirada le hizo sentir frío y miedo. Como si alguien le hubiera tocado el corazón con dedos fríos. Había un océano helado sin fondo en los ojos morados. Esta escarcha parecía provenir de un templo abandonado. El caballero estaba furioso consigo mismo. Se maldijo por siquiera pensar en algo así. Frente a él estaba el mismo bastardo. Un lisiado patético e indigno. El padre volvió a ladrarle a la niña. Que se levantara de la cama. Y que siguiera donde él le ordenara. La muchacha miró con valentía a su majestad a los ojos. Y con voz firme preguntó por qué hacía eso. Nadie esperaba eso de ella. Ni siquiera la propia Rudis. El aire en el dormitorio parecía helado. Todos tenían miedo incluso de respirar. Esta mujer insolente se atrevió a contradecir la orden del mismísimo emperador. Ella simplemente se había negado a seguir su orden. Pero la chica lo miró a los ojos y no se acobardó, como siempre. Solo preguntó, pronunciando cada palabra con claridad, ¿por qué debía acompañar a su padre? Parecía que él quería sacrificar a la princesa otra vez. La furia consumió al emperador. Su rostro se deformó. Nadie se atrevía a hablarle así a un superior. Su mano ya estaba lista para atacar, pero la niña solo dijo que su padre ya no podía hacerle daño. Y aunque las lágrimas le corrían por los ojos, su mirada era dura como el acero. El emperador, impotente, bajó la mano y la levantó para atacar. Rudis notó lo patético que era en ese momento. La chica tenía algo que decir. Algo que advertir. Tras renunciar al trono, la princesa Ivana ha elegido un camino alternativo para ascender en la sociedad. Muchos de los presentes están ansiosos por presumir. Por lo tanto, el emperador se ve obligado a meditar cada paso para no convertirse en motivo de chismes. Rudis se sorprendió de sí misma. Le tomó 20 años comprender su naturaleza corrupta. La niña se levantó de la cama. Aunque no quería seguir la orden, la princesa necesitaba entender algo. ¿Por qué había cambiado tanto la actitud de todos hacia ella? Pero en cuanto pisé mi pierna izquierda, un dolor agudo la atravesó. La pierna estaba oscura. Y era precisamente por esta pierna lisiada que me costaba caminar. La criada corrió hacia la princesa, ofreciéndose a ayudarla. Pero la niña se negó. Estaba acostumbrada a arreglárselas sola. El emperador ya estaba saliendo de la habitación. Ordenó a su hija que lo siguiera en el camino y no perdiera el tiempo en vano. La niña oía los gritos histéricos de su hermana mientras caminaba. Estaba discutiendo con las criadas. Pero Rudis se ordenó no distraerse, sino concentrarse en caminar. El padre condujo a la niña al estudio. El interior de la habitación era impresionante por su lujo. En cuanto abrió las enormes puertas, el caballero se quedó paralizado. El sumo sacerdote Bennett estaba sentado en el sofá. Se levantó bruscamente al ver a los que entraban, y se apresuró a recibirlos, pero no se detuvo cerca del emperador y sus guardias. En cambio, se dirigió directamente hacia la muchacha. Juntó las manos frente a él, y saludó sinceramente a Su Alteza Real la princesa Rudis, quien sonrió levemente en respuesta. Durante la ceremonia, este hombre fue el único que miró a la víctima con compasión. Y parecía ser el único que se alegraba de que la princesa estuviera viva. Bennett se movía con agilidad. La condujo a una silla. Al fin y al cabo, aún estaba muy débil. Y el cuerpo se cansaba rápidamente, si uno permanecía de pie mucho tiempo. El emperador ordenó a los guardias que abandonaran la oficina. La conversación prometía ser privada. Más bien secreta. El emperador se inclinó hacia adelante, y le preguntó con fuerza al sumo sacerdote, si este era realmente el que necesitaba. El ministro de la fe lo confirmó. Al fin y al cabo, no le cabía la menor duda. Rudis no entendía en absoluto de qué hablaban los hombres. El padre le preguntó si realmente creía que era un dios antiguo. Simplemente no podía ser. Después de todo, los dioses invocados descendieron a este mundo solo después de haber bebido toda la sangre de la víctima. Pero Rudis estaba vivo. El sumo sacerdote confirmó que él también tenía dudas al principio. Pero la ceremonia del sacrificio fue un éxito. Y este era el momento que todos esperaban. El caballero empezó a gritar. Insistió en que el convocado no seguía las órdenes del emperador. No lo escuchaba. Pero el ministro de la fe replicó que el dios antiguo solo podía escuchar los deseos del invocador. Pero no necesariamente cumplirlos. Después de todo, había una gran diferencia entre una petición y una orden. Además, el dios seguía mostrándose benevolente con la princesa Rudis, a pesar de ser su víctima. Esto podría ayudar en el asunto. De repente, su majestad interrumpió a su interlocutor a mitad de la frase, y ordenó al sumo sacerdote que guardara silencio. La muchacha no debía saber nada. Ya se había excedido. Rudis seguía sin entender nada. Pero había aprendido a guardar silencio a lo largo de su vida. Sin embargo, analizaba todo lo que oía. Todo era muy extraño. De repente, el emperador sugirió repetir la ceremonia. Para invocar a una deidad más fácil de manipular.
Estas fueron las palabras de un verdadero tirano. Rudis habló. Ya no iba a ser una víctima. Y lo dijo con firmeza. El emperador se ahogó de rabia. Solo le quedaba desear que azotaran a esta chica hasta casi matarla. Y luego la arrojaran a una cripta de piedra para que muriera. Solo gracias a su padre, esta niña ingrata sobrevivió. Nadie se habría molestado con ella. La habrían estrangulado nada más nacer. Rudis había vivido bajo el miedo. Pero ahora todo era diferente. Ya nada la detenía. Levantando la vista dijo que Selena era más adecuada para el papel de víctima. En ese mismo instante, recibió un golpe en la cara. El emperador no iba a contenerse. Esta mujer ingrata respondió a su padre con descaro. Quería sacrificar a alguien de la familia real de pura sangre. Y temblaba por su vida sin valor. Rudis alzó sus ojos morados. Preguntó de qué debía estar agradecida. Después de todo, solo había conocido la burla eterna en vida. El emperador gruñó y golpeó de nuevo a la desafortunada mujer. La sangre manó de su boca. Gotas rojas cayeron sobre la alfombra. Selena era su verdadera hija, no ese bastardo. Los golpes llovían una y otra vez. El sumo sacerdote temía por la niña. Después de todo, el amo podía matarla. Pero gritó que debía sufrir humillación para que los nobles reconocieran a esa miserable bastarda como una princesa. Una inválida hija de una plebeya. Preguntó por qué esta mujer ingrata ignora las órdenes, no las cumple y se resiste a la voluntad de su amo. La propia niña se sorprendió de que recién ahora se rebelara. Había sido demasiado ingenua antes. Y quería recibir al menos un poco de cariño de su padre. El emperador se detuvo a media frase cuando Rudis lo miró. Sus ojos. Algo había cambiado claramente en ellos desde la ceremonia. Sin embargo, nadie pudo resistirse al señor. Ni el joven sumo sacerdote, el duque Ivana, quien se negó a participar en la ceremonia. Estaba ansioso por apoderarse del trono. Ni la madre de Rudis. Ni ella misma. Nadie se atrevería a seguir el camino trazado por el emperador. Y una chica tan insignificante no era la excepción. La poderosa mano agarró el cabello púrpura. De repente, la puerta de la oficina se abrió. Un joven estaba en el umbral. Era frío como el metal. Y tranquilo como la luna. La persona que entró silenciosamente preguntó qué ruido había oído. Después de todo, el hombre pidió traer a la niña. Y luego despertarlo. El sumo sacerdote saltó de su asiento. Y el emperador soltó el cabello de su hija. Ambos se quedaron paralizados, atónitos. El hombre de ojos amarillos y pupilas verticales se acercó. Ambos hombres hicieron una reverencia y saludaron a la antigua gran deidad. La niña sentada en el suelo estaba perpleja. Resultó que había una persona con la que el padre podía ser tan amable. Me pregunté quién era realmente. Un joven de aspecto común. Pero sus ojos eran cautivadores y atractivos. El moreno se acercó y miró a la princesa Rudis, sentada en el suelo con la cara ensangrentada. El hombre se acercó y le preguntó al sumo sacerdote si aquella era la muchacha que había mandado buscar. Este hizo una reverencia y respondió afirmativamente. La princesa sintió de repente un calor inexplicable que le recorrió el cuerpo. Con un ligero tambaleo, le preguntó al hombre quién era. Acercó su rostro. Su cabello le caía sobre la frente. Y sus ojos apenas se veían a través de ella. El visitante notó que Rudis debía conocerlo, pero ella no tenía ni idea de ello, por mucho que intentara sacar algo de lo más profundo de su memoria. Entonces el hombre dijo su nombre. Lavain. Como era de esperar, la chica no lo conocía. Los ojos amarillos bajo su flequillo se posaron brevemente en el rostro avergonzado y lloroso. Nunca había visto a ese tipo, pero esa mirada. El extraño parecía de alguna manera especial. Como si estuviera llegando a lo más profundo de su conciencia. El hombre intentó guiar la memoria de la niña hacia la dirección correcta. Pero luego dijo que él era quien estaba preso en la cripta. Rudis sintió como si la hubieran electrocutado. Sí, había visto algo en esa oscuridad abrasadora. Pero no creía que ese tipo fuera el monstruo. La princesa recordaba con claridad los enormes ojos amarillos. Resultó que era la misma deidad invocada con la ayuda del sacrificio. Existían en la oscuridad total antes de que aparecieran todos los seres vivos. Al principio se les llamó dioses. Pero no lo eran. Estos eran demonios con una fuerza sobrehumana. Solo necesitaban carne y sangre de los humanos. Y resultó que esta era la antigua deidad en la oscura cripta. Pero los demonios deben tomar la forma de monstruos terribles. Y este joven era muy guapo y valiente. Lavain se apartó un poco. Le pidió a la chica que confiara en él. Y que le dijera si algo no le convenía. El demonio tocó la mejilla de la princesa con la palma de la mano. Le movió ligeramente el cabello. En su rostro se veían rastros de golpes y manchas de sangre. Extendió la mano, ayudándola a ponerse en una posición más cómoda.
y se compadeció de la chica por lo que le hicieron. El recuerdo del monstruo en la cripta de piedra aún estaba muy fresco. Y casi se resign. O con acento agudo, pero la criatura a la que la víctima tanto temía era bondadosa con ella. Pero el demonio le aseguró que no le haría daño a la princesa. Y le pidió que no se preocupara. Incluso podría encargarse de quienes tanto daño le habían causado. Después de todo, estaba muy asustada. Y no confiaba del todo en el extraño. Pero él quería demostrar que no era peligroso. Después de todo, la chica fue la razón por la que el demonio vino a este mundo. La hermosa joven que lo salvó. Y de nuevo tocó el rostro de la bella con la mano. Sus ojos la atrajeron como un imán. Y en sus ojos se iluminó un mar púrpura. De nuevo, ese calor omnipresente se extendió por el cuerpo. Pero no quemó todo lo existente, como había hecho aquella vez. En cambio, llenó cada célula de calor. Todo esto provenía de la mano ardiente del demonio. El emperador y el sumo sacerdote permanecieron allí con una ligera reverencia. No podían creer lo que estaba sucediendo, que el monstruo no se hubiera tragado a la víctima sino que le mostrara compasión. La vaina aún tenía la mano en la mejilla de la niña. Y no le había hecho daño. Esa era su prueba. Rudis recuperó un poco el sentido. Resultó que realmente era ese demonio. Su existencia estaba relacionada con el círculo mágico y el sacrificio. Si la princesa desaparece, él también desaparecerá. Y el demonio oscuro se verá obligado a regresar al mundo del caos. Y la chica era su salvadora. El caos era el mundo que las criaturas querían abandonar. Incluso si eso significaba cumplir la voluntad de alguien más. Resultó que el demonio estaba feliz de escapar de allí. Al igual que la propia Rudis huyó de su pasado. La niña aún no estaba segura de poder confiar plenamente en el desconocido. Pero su mano y el calor que emanaba de ella le dieron esperanzas de lo mejor. Con la ayuda del joven, la princesa se puso de pie. Y sin querer, pisó su pie dolorido. Un dolor agudo le atravesó el pie. O mejor dicho, se extendió por todo su cuerpo. Pero de repente pasó. Como si nunca hubiera sucedido. Fue increíble. Después de todo, la niña había vivido con ese dolor toda su vida. De repente el emperador habló. Se dio cuenta de que había traído lo que el demonio le había pedido. Y ahora exigía que le dieran el suyo. Después de todo, incluso una deidad antigua debía comprender que recibió un cuerpo solo gracias a un llamado. Y cumplir con sus obligaciones. Su Majestad hizo una leve reverencia. Una poderosa sonrisa se congeló en su rostro. Le pidió al señor Lavain que cumpliera la petición del emperador. Rudis recordó las palabras de su padre después del sacrificio. Había gritado que el convocado no tenía intención de obedecer ni seguir las órdenes del emperador. Si la antigua deidad no obedecía las órdenes, significaba que quería encontrarse con su víctima. Resultó que mientras Rudis estuviera allí, nada podría dañar al demonio. Lavain alzó sus ojos amarillos y miró al emperador. Su mirada no presagiaba nada bueno. Así que el maestro quería que el demonio cumpliera su petición. Bueno, aceptó. Pero primero, el emperador debe ceder sus poderes. Y luego, el nuevo emperador tendrá que escuchar la petición del subordinado. Su Majestad creyó haber oído mal. Pidió aclarar lo que el señor Lavain acababa de decir. Rudis estaba confundida. No entendía por qué el sacrificio no había funcionado como estaba previsto. Entonces el demonio habló. Habían pasado miles de años desde que los humanos comenzaron a usar rituales. Pero ninguno de ellos había entendido jamás cómo funcionaban. Después de todo, en ninguna parte dice que después de la invocación, el demonio pasa a ser propiedad del invocador. El emperador estaba furioso. El monstruo había pedido un sacrificio, y se lo habían concedido. De no haber sido por la voluntad de la deidad, este asqueroso bastardo habría muerto en la infancia. La habían reservado para el sacrificio. Incluso ahora, el padre fingía amar y cuidar a su hija. Pero solo era para ganarse la gracia del dios antiguo. Rudis sabía que la estaban utilizando, que era como basura para su familia. Pero le dolía mucho por dentro. El emperador continuó. Los manuscritos antiguos decían que la antigua deidad debía someterse a la voluntad del invocador. A cambio, recibiría su sacrificio. Y el emperador fue quien invocó al demonio, y le regaló a su hija de sangre real. Por lo tanto, la deidad debía obedecerle personalmente, y seguir estrictamente sus órdenes. El rostro de Lavain se ensombreció. Sus ojos brillaron amarillos. El emperador pareció alcanzado por un rayo. Su discurso airado se ahogó a media frase. El demonio hacía mucho que no veía gente así. Se creía un dios con poder ilimitado. En realidad, era un simple mortal con un alma oscura. De repente el caballero se agarró la cabeza. Fue como si un hierro al rojo vivo le hubiera clavado un clavo en el cerebro. Un grito inhumano escapó de sus labios, los mismos que recientemente le habían ordenado obedecer. El emperador se desplomó en el suelo, como si lo hubieran acribillado.
Solo roncos gemidos salían de su boca. El sumo sacerdote corrió hacia su señor. Lavain miró al emperador caído y le gruñó al miserable que no se atreviera a darle órdenes al demonio. Rudis estaba asombrada. Su formidable padre estaba arrodillado a los pies del joven. El todopoderoso emperador se había rendido tan rápido. El sumo sacerdote se acercó y se inclinó ante la antigua deidad. El demonio le dio permiso para hablar. El ministro de la fe expresó su respeto por el señor Lavain. No fue tan insolente como para desobedecer las órdenes. Sin embargo, me recordó el acuerdo. Según este, se invocaba a la antigua deidad para obtener ayuda inmediata. Según los términos del contrato de invocación, la antigua deidad estaba obligada a ayudar al pueblo. Miles de personas morían en el reino y necesitaban ayuda urgentemente. Bennett se inclinó aún más. No había iniciado el sacrificio de la princesa Rudis, pero había realizado el ritual del sacrificio con la esperanza de salvación. Los manuscritos antiguos decían que el ritual debía ser beneficioso para ambas partes, aunque este asunto aún no se había estudiado a fondo. De nuevo, el sumo sacerdote oró pidiendo ayuda. Lavain hizo una mueca. Su respuesta fue la misma. No iba a ayudar a esta gente cruel, ni a complacer todos sus caprichos. La princesa reflexionó sobre las palabras del demonio. No quería hacerles un favor ni ayudar a los invocadores. Su propósito allí no estaba claro entonces. La víctima debía morir durante la ceremonia. Darle sangre y carne al demonio. Pero seguía viva. El rostro del sumo sacerdote estaba blanco como la tiza. Lo comprendía todo. No habría ayuda. Desesperado, preguntó qué pasaría con el imperio. El dios antiguo se puso la mano en el pecho, como si hiciera un juramento. Fue invocado a este mundo por la princesa Rudis, y todo el poder del demonio le pertenece a ella. El ministro de la fe y el emperador quedaron en shock. Sin embargo, al igual que la propia muchacha, ambos se quedaron paralizados, y reflexionaron en silencio sobre el discurso del maestro. Pero él no reaccionó a su estado. Bennett miró a su majestad, quien permaneció en silencio. El emperador preguntó con cierta incertidumbre qué estaba pasando. Ahora todo dependía de la princesa. Lavain lo confirmó. Si la princesa no quiere algo, no moverá un dedo por esta gente despreciable. La princesa simplemente no podía creer lo que estaba sucediendo. Ahora la antigua deidad tenía que cumplir sus órdenes. Solo las suyas. El emperador seguía de rodillas. Pero gritó que eso no podía ser. Era simplemente imposible. Pero Lavain le aconsejó con calma que lo pensara detenidamente. Si el emperador quería salvar el imperio, solo tenía que hacer una cosa: arrodillarse ante la princesa Rudis, ante la hija a la que había humillado toda su vida. El emperador lo miró sin verlo. Luego, miró fijamente los ojos amarillos del demonio por un momento, y salió de la habitación en silencio. Lavain se dirigió al sumo sacerdote para que sanara la pierna de la princesa. El sacerdote hizo una reverencia, y accedió a realizar el ritual de sanación. Le dio la mano a su princesa, y la invitó a acompañarlo. El demonio la miró con ánimo, como si le dijera que todo estaría bien. Rudis estaba muy asustada. Nadie la había ayudado en toda su vida. Rara vez había escuchado una palabra amable. El padre podía aparecer en cualquier momento. Después de todo lo sucedido, era perfectamente capaz de descargar toda su ira en su hija no querida. El demonio salió de la habitación. La niña se volvió hacia el ministro de la fe. Quería saber qué podía hacer el Dios Supremo ahora. Pero él mismo lo desconocía. Después de todo, el demonio no era humano. Además, no hacía mucho que aparecía en este mundo. Y el sacerdote sabía poco sobre la vida de las criaturas fuera del caos. Justo cuando creía que el oscuro se había ido, aparecía de repente junto a él. Y viceversa. Cuando Bennett no sentía su presencia, estaba a pocos centímetros de distancia. La princesa pronto lo comprendería. El tratamiento de la pierna dolorida se completó. Y el sumo sacerdote se ofreció a llevar a la niña a su habitación. Rudis no quería ir a la habitación de su hermana. Se imaginaba a esas criadas con máscaras de bondad. Pero a sus espaldas maldecían. Era difícil de soportar. Entonces el sacerdote sugirió visitar el templo de Dios. Se sintió culpable ante la princesa. Aunque no fue el iniciador, participó en la ceremonia del sacrificio. Bennett se ofreció a ayudar a encontrar al menos un refugio temporal, hasta que todo se resolviera. Ni siquiera el emperador podía enviar caballeros al templo. La niña agradeció sinceramente al sacerdote. Estaba muy agradecida de que él hubiera encontrado la fuerza para disculparse por todo. Los sacerdotes de la iglesia saludaron a la invitada, y la acompañaron a la sala parroquial. Dijeron que no se usaba mucho, y se ofrecieron a buscar un sustituto. La habitación era magnífica. La decoración estaba a la altura de la nobleza, y era digna de una reina.
El dormitorio era perfecto para una princesa. Rudis agradeció a los clérigos desde el fondo de su corazón. Era evidente que eran amables con ella, y que sinceramente querían ayudar a la princesa. Los sirvientes del templo se fueron. Y la niña se acostó en la cama. Había sido un día muy largo y difícil. Y no le quedaban fuerzas. Las palabras de la antigua deidad resonaban en su cabeza. Sobre el padre arrodillado ante su hija. Si quería la ayuda del demonio. Resulta que Lavain sabía que la niña había sido insultada y humillada toda su vida. Y también sabía del desagrado de su padre y de las travesuras de su hermana menor. Pero no entendían qué hacer ahora. Rudis no quería usar el poder de la deidad, pero no podía abandonar a su pueblo. Y por supuesto ya no quería convertirse en una marioneta en manos de su tirano padre. Tan pronto como lo pensó, ocurrió algo desagradable. El sacerdote anunció que el emperador había llegado para ver a su Alteza. La joven temía este encuentro, y al mismo tiempo lo esperaba. Se sentó en la cama, y dio permiso a su padre para que entrara. Una firme decisión maduró en su cabeza. De ahora en adelante, confiaría solo en sí misma en todo. Y se cuidaría sola. El emperador seguía siendo tan amenazador como siempre. Entró con paso firme, y se detuvo junto a la cama. Pero Rudis decidió firmemente que nunca volvería a temblar ante la vista de ese hombre. El caballero se dirigió a la princesa por su nombre. Pero fue interrumpido de inmediato por un guardia que entró. Respiraba agitadamente. El hombre tenía prisa por dar noticias. El guardia le contó al emperador algo sobre la princesa Selene. Su rostro cambió. Preguntó cómo los sirvientes habían permitido que esto sucediera. Al final, decidió hablar personalmente con su hija. La habitación de Selena era un caos inimaginable. Todo estaba desperdigado y algunos objetos estaban rotos. Los sirvientes pidieron perdón y se inclinaron ante su señora. La princesa temblaba entre sollozos, tumbada en la cama. Su hermoso cabello estaba desparramado, su peinado destrozado. La niña parecía muy lamentable. El corazón del padre se desgarró. Después de todo, era tan estricto con su favorita. Selena alzó la mirada, llena de lágrimas. Y preguntó qué había hecho Rudis, para que su padre cambiara a su amada hija por esa miserable criatura. El emperador reflexionó. La razón por la que había realizado el ritual maldito era mucho más profunda. La existencia del imperio estaba en peligro. Hace 3 años, se produjo el primer ataque desde las tierras orientales. El imponente poder del imperio comenzó a ceder ante la embestida del enemigo. La única forma de fortalecer su poder era mediante el ritual del sacrificio. Y entonces, el poder, antaño indiscutible, regresaría. Pero Selena sacó a su padre de su ensoñación. Exigió que le devolvieran su habitación. Y que ese sinvergüenza de Rudis fuera castigado por su arrogancia. Al fin y al cabo, el mal no debe quedar impune. El padre parecía estar sumido en una especie de estupor. El maestro no podía permitir que los esfuerzos desaparecieran sin dejar rastro. Y pronto todo tuvo que encajar. En la nueva habitación de Rudis, sentados a la mesa, uno frente al otro, estaban el padre y la hija de Samada. El caballero se dirigía a la joven con cariño, pero todo estaba escrito en su rostro. Solo cambió de táctica para volver a engañarla. Su padre se ofreció a intentar controlar los poderes de la antigua deidad. A cambio, le ofreció su amor. En la misma medida que a Selena. El padre no tenía intención de señalar a una sola hija. Y tratar a ambas por igual. Rudis rió ante estas palabras. Siempre había una diferencia. Y siempre la habría. Era obvio que el padre no podía amar a la patética molestia de su vida tanto como amaba a su adorada hija de pura raza. No había forma de obtener ni una gota de amor de este hombre. Y difícilmente podría llamarse padre. Rudis se asombró de sí misma. Nunca antes la chica había estado tan decidida. Tras el ritual, nada pudo detener a la princesa. El padre estaba furioso. Su rostro se puso rojo y apretó los dientes con fuerza. Estas manipulaciones ya no le causaban a Rudis la misma impresión que antes. Parecían más bien una farsa. Había ciertas condiciones que la niña iba a presentarle a su padre. Se preguntó qué podría ser. Ropas y joyas imperiales. Sirvientes de familias nobles. O un castigo para quienes trataron mal a la niña. Rudis dijo que su padre tenía que cumplir 3 condiciones si quería que la niña controlara al señor Lavain. El emperador apenas pudo contenerse. La mujer insolente le estaba imponiendo condiciones. Su reacción era previsible, ira y rabia. Pero si el padre quería lograr resultados, debía humillar su orgullo. De lo contrario, su destino era quedarse sin nada. Rudis solo tenía 2 cartas para jugar contra el emperador y se preguntaba cómo podría usearlas. La primera de ellas es Selena. Ella sería la mejor candidata para el sacrificio de la ceremonia. Pero el demonio ya había sido invocado. Si el ritual no se repetía, esta carta quedaba descartada.
La segunda carta era la reputación del emperador. Aunque Rudis era su propia hija, la trataban como si fuera ganado. El clero y el público podían enterarse de ello, y reaccionar en consecuencia. Y la familia gobernante temía los chismes más que a nada. Los súbditos podían dar un golpe de estado y derrocar tanto a la familia como al emperador. El golpe pudo haber sido orquestado por cualquiera de los vasallos. Por ejemplo, el duque Ivana. El emperador, furioso, casi recurrió a los insultos, pero solo apretó los brazos de la silla con fuerza. Este sinvergüenza quería que el emperador le entregara el poder a algún dios. Como un joven arrogante, temblando de miedo. El emperador apenas podía contenerse. Antes, sin duda le habría pegado a mi hija. Ahora no me atrevía, quizá por culpa de Lavain. Pero la niña no necesitaba nada de este tirano. Ni amor, ni dinero, absolutamente nada. Ahora el padre no podía manipular a su hija. Por lo tanto, se vio obligado a respetarla y tratarla como a una igual. De lo contrario, el diálogo no habría tenido lugar. Tras pensarlo un rato, el emperador accedió. Estaba dispuesto a escuchar a Rudis, las condiciones que ella planteaba. Aunque era muy difícil mantener una conversación, el orgullo le nublaba la mente. La primera condición era esta. El poder del demonio se usaría solo en beneficio del imperio. Estabilizar la situación. Y eliminar a los monstruos. Rudis estuvo de acuerdo. Pero lo que más preocupaba a la chica en ese momento, eran los ataques de los monstruos. Y la muerte de un gran número de personas. El emperador se animó. Así que, en cuanto consiguiéramos deshacernos de los monstruos que aterrorizaban toda la zona, podríamos pasar a otros asuntos importantes. Pero la chica interrumpió a su padre, y puso una segunda condición. La princesa quería vivir fuera del palacio. Para librarse del ambiente donde no cabía una relación normal entre un padre y una hija no querida. El emperador presionó a Rudis sobre dónde quería vivir. Quería mudarse al ducado de Arcto. Y todo tenía que ser notariado por un clérigo. Y finalmente, la tercera condición. La joven quería abandonar a su familia para protegerse de la opresión. Para ello, utilizó el poder de un contrato certificado por el clero. Esto le daría tiempo para romper definitivamente con el emperador. El padre rugió que solo una mujer ingrata se escondería en otra familia. Tras la iglesia, todos los súbditos murmurarían que el emperador era un monstruo que maltrataba a su hija. El hombre no entendía por qué, de todos los lugares, Rudis había elegido Arctus. Pero la chica tenía su propio punto de vista, era la única opción aceptable. Desde la antigüedad, el ducado de Arcto ha sido un vasallo leal. Defenderían el honor del imperio mejor que nadie. El ducado de Arctus era la noble y justa espada del imperio. Existía desde la fundación del Estado. Esta familia evitaba la política. Cada año, caballeros talentosos se liberaban de su protección. Y el actual duque Dulio Arctus ahora lucha en el frente destruyendo monstruos sin piedad. La princesa Selene estaba enamorada del joven duque de Arctus. Y mientras se llevara bien con él, el duque de Arctus no dañaría a Rudis. Era una decisión peligrosa, pero de todas las opciones, la mejor. Viviendo en el palacio imperial, la joven escuchó mucho sobre la relación entre Selena y el heredero de la familia Arctus, Serefis, y esperaba que este joven fuera como su abuelo. La princesa terminó su discurso y miró a su padre. El emperador hizo una pausa. Y se fue a sus aposentos a reflexionar. Ya era muy entrada la noche cuando su padre dio la respuesta. El emperador, aunque a regañadientes, aceptó las condiciones. Quizás fingió no haber hecho nada malo antes, pero Rudis lo recordaba todo. En ese momento, el futuro del pueblo era lo más importante. Todo debía hacerse antes de que mi padre cambiara de opinión. Quedaba muy poco tiempo. La princesa no tenía fuerzas después de lo ocurrido. Tenía los ojos pegados. Y se sentía muy cansada. De repente, una mano se posó sobre el frágil hombro. Una calidez y una calma increíbles emanaban de él. Lavain se acercó en completo silencio. El joven se quedó atrás y sostuvo sus manos, como para proteger a la niña de todos los problemas del día. Tomó a la princesa en brazos y la llevó a la cama. Ya dormía profundamente. Su rostro sereno parecía brillar desde dentro. Su piel era blanca como la leche. El demonio le tocó la tierna mejilla con la palma de la mano, y le apartó el cabello morado. Desde fuera, parecían una pareja amorosa, donde el hombre cuida de su mujer. Lavain recostó a la niña en la cama, y se hizo a un lado. Y en voz baja dijo que la bella durmiente había trabajado bien hoy. La oscuridad lo envolvió todo. El miedo y la sangre los rodearon. Alguien llamó a Rudis por su nombre. Buscaba al demonio en la oscuridad. De repente unos enormes ojos amarillos aparecieron ante la niña. El rostro ensangrentado de una antigua deidad se congeló en el caos. El demonio le preguntó qué quería, pero la víctima no sabía qué responder. Lo que realmente deseaba más que nada en el mundo
No pudo formular su petición con claridad. Pensamientos borrosos. Para que nadie pudiera. Nunca. De nuevo. Unas fuertes manos masculinas sostenían a la chica tendida en el suelo ensangrentado. En los aposentos de la princesa, la mesa estaba puesta para el desayuno. El sol ya había salido alto, e iluminaba la habitación con su luz brillante a través de los grandes ventanales. La niña estaba desconcertada por cómo había podido dormir tanto tiempo. Al parecer, el cansancio le había pasado factura. El sacerdote informó que, por orden del sumo sacerdote, no había despertado a Rudis a propósito para que pudiera descansar bien. Parece que la princesa soñó con algo muy importante anoche. Algo de lo que dependía mucho. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Y Rudis pidió permiso para caminar solo. El sacerdote hizo una reverencia y dijo que mientras la princesa estuviera en el templo de Dios, no corría ningún peligro. El sumo sacerdote ordenó ayudar en todos los asuntos de su Alteza. Y la princesa podía usar cualquier rincón a su discreción. A partir de entonces el templo quedó bajo la protección del mismísimo Todopoderoso. Rudis se sentía libre en ese lugar. Incluso se preguntó si alguna vez se había sentido así. De repente, una voz la sacó de sus pensamientos. Muy familiar. Era la deidad suprema Lavain. La princesa miró a su alrededor. Este jardín siempre había sido enorme, con cascadas y un laberinto de rosas escarlatas. Pero el demonio no aparecía por ningún lado. De repente la princesa lo vio. El oscuro estaba de pie junto a un árbol enorme. Parecía cubierto de hielo. La corteza y las ramas eran plateadas. El niño estaba de cara al árbol anciano, y parecía hablarle. Rudis lo llamó. Y él respondió a la llamada. Le preguntó a la niña si había descansado bien. Al mismo tiempo, una leve sonrisa se dibujó en los labios del hombre. Sorprendentemente, la princesa parecía alegre, a pesar de su sueño intranquilo. El demonio dijo que sabía que el padre había visitado a su hija. Rudis pensó que el hombre ya lo sabía todo. No podía comprenderlo. Quizás nunca lo comprendería. Este hombre era muy cariñoso. Incluso se compadecía de la princesa. Pero nunca interfirió directamente en sus problemas. Dark pareció leer los pensamientos de la chica. Y notó que no se atrevía a seguir adelante, porque Rudis nunca le formulaba sus peticiones con claridad. El demonio solo podía intervenir si su ama sabía qué quería específicamente. Y lo expresaba. Incluso en lo que la afectaba directamente. Era fácil decirlo, pero la parte práctica no estaba clara. Entonces Lavain se rió y decidió demostrar sus capacidades con un ejemplo. Le pregunté a la princesa cuál era su estación favorita. La que más le gustaba era la primavera. Y de repente, los pájaros empezaron a piar, y las flores florecieron. Fue como magia. Pero el demonio explicó que cambiar la edad de las criaturas era una de las habilidades más refinadas y sencillas. El hombre recogió una hoja marchita. A menudo lidiaba con la muerte y la destrucción. Y el rejuvenecimiento de los organismos vivos era la técnica más sencilla. Sin embargo, Rudis notó algo muy extraño. Las flores habían florecido, lo que hizo que el árbol envejeciera. La chica preguntó sorprendida. Resultó que Lavain podía cambiarlo todo en cualquier momento y lugar. Él estuvo de acuerdo. Si tan solo estuviera en su poder. Sin embargo, Lavain explicó que su poder tiene sus límites, y no es tan omnipotente como parece. Pero muchos querían este poder. Todo el imperio lo quería. No solo el emperador. Rudis debería haber pensado en dónde se estaba metiendo. Así que, antes de que eso suceda, la chica debe decir lo que quiere. De lo contrario, el demonio no tendría razón de existir en la tierra, y fue invocado desde las profundidades del caos en vano. Pero los pensamientos de Rudis vagaban en torno al ritual del sacrificio y el círculo mágico, donde la débil víctima, la princesa, se sentaba en el centro. El demonio la apremiaba. Necesitaba decidir sobre su deseo. Entonces Rudis finalmente formuló lo que quería. Que Lavain salvara al imperio de los monstruos que estaban exterminando a la gente. El oscuro sonrió levemente. Este deseo era un poco vago. Y no era en absoluto lo que la propia princesa deseaba. El demonio pidió no mentirse a sí misma. No ser una hija obediente que quería salvar el imperio. Y complacer a su padre. La chica no accedió. Al fin y al cabo, el deseo del imperio coincidía con el de la princesa de este estado. Pero Lavain le pidió que lo pensara. Quizás sería una petición estúpida. Pero para ella personalmente. Rudis nunca quiso nada para sí misma. Simplemente no tenía derecho a nada. Incluso cuando vivía en palacio, la princesa no tenía nada. Porque había estado encerrada toda su vida y no había visto nada en la vida. Lavain le pidió a la niña que no se apresurara. Y que pensara bien en su deseo. Cuando lo formulara, se lo comunicara al demonio. Aunque quedaba poco tiempo. La niña pensó en su amarga vida.
Toda su vida soñó con abandonar el castillo. Era una lástima que el demonio no hubiera aparecido antes. Lavain preguntó por qué la princesa quería abandonar el palacio, y qué haría a continuación. Ella misma lo desconocía. El único gran deseo era ser libre. Y eso era exactamente lo que el oscuro quería oír. La deidad suprema escuchó el deseo. Esperó 5000 años para venir a este mundo y cumplirlo. El hombre se acercó a la niña y le tomó la cabeza entre las manos. El calor que se había vuelto habitual la recorrió por el cuerpo. Sin embargo, Rudis susurró en voz baja que era necesario no olvidarse de destruir monstruos. El demonio también aceptó la petición, pero entonces la princesa tuvo que irse con él. Después de todo, el hombre no podía dejarla sola. Y tuvieron que trabajar juntos, para destruir a los monstruos. Lavain advirtió que sus métodos no eran del todo humanos. Quería que la princesa lo supiera. Pero no sería difícil protegerla. Entonces Rudis dijo que debían prepararse para el viaje a la guerra. Si la princesa abandonaba el castillo, se desataría el caos. Y el número de víctimas aumentaría. El demonio estuvo de acuerdo. Todas las personas dependían unas de otras. Aunque la población era numerosa, era difícil sobrevivir en solitario. Esta era una característica de la sociedad humana. Rudis decidió pedir ayuda al templo y al ducado de Arctus. Esto reduciría considerablemente el tiempo para resolver el problema. Pero hasta entonces, Lavain no tenía órdenes. Y dijo que si hacía falta algo, bastaba con llamar al dios antiguo. El demonio acudía al llamado a cualquier hora del día o de la noche. Tal como había venido del caos a este mundo. Solo tenía que llamar a la deidad suprema. La enorme mansión del ducado de Arctus estaba rodeada de vegetación. La princesa Selene la visitó. Estaba tomando té en el comedor, esperando la recepción. La criada informó que ya había pasado una hora. Pero el duque estaba ocupado con asuntos urgentes. Y sugirió visitarlo la próxima vez. La belleza rubia estaba furiosa. Ya había pasado una hora desde que esperaba audiencia. Esto nunca había sucedido. Selene empezó a gritar. Nadie se atrevía a tratarla así. Nada podía ser más importante que la visita de esta señora. No era que se vieran muy a menudo, pero nunca había sucedido. No hubo falta de respeto. Serefis siempre los saludaba alegremente y les hablaba con educación. ¿Podría el joven duque avergonzarse de que Selene fuera princesa? Ya no importaba. Desde que su padre empezó a negociar su matrimonio. De repente la criada anunció la llegada del caballero. El nieto del duque Arctus apareció en toda su belleza. Con su uniforme ceremonial, el joven parecía un joven dios de la guerra de ojos verdes. Selena corrió hacia el joven. Y al instante olvidó todas las omisiones y quejas. Le dijo con voz alegre que llevaba mucho tiempo esperando una reunión. Pero con mucha frialdad, informó que no podía dedicarle ni un minuto de su tiempo a la princesa. Se vio obligado a abandonar el estado, y fue a despedirse, al enterarse de que la joven llevaba una hora esperándola. Selena no estaba acostumbrada a ese trato. Pero, tras recomponerse, pidió explicar lo sucedido. Serefis accedió, diciendo que no pensaba tolerar que alguien jugara con sus sentimientos. La muchacha no entendía lo que sucedía. Al fin y al cabo, una buena relación con la princesa podría beneficiar mucho al joven duque, y ella podría convertirse en soberana tras una alianza con él. Es decir, en esencia, una persona con pleno poder en el estado, sin plazos ni condiciones específicos. Serefis hizo una reverencia en silencio, y anunció que era hora de irse. Quizás eso fue todo lo que dijo hoy. La princesa exigió saber las razones de la grosería del joven. Él no respondió a tan airada diatriba. Solo al salir dijo que había recibido un mensaje del sumo sacerdote. Y ahora se dirigía al templo. El sumo sacerdote visitó los aposentos de la princesa Rudis. Preguntó cómo iba su aceptación bajo el patrocinio del ducado de Arctus. Con una reverencia, aseguró que el duque había aceptado la oferta. Aunque al principio no le interesó mucho, al final de la conversación estaba furioso. Y aceptó todas las condiciones. El propio duque había ido a la guerra. De no haber sido por esto, se habría desatado una gran conmoción. En su lugar, su nieto, el heredero de Arctus, Sir Serefis, estaba a punto de llegar. Rudis no conocía personalmente al joven. Solo había oído que él y Selena tenían una relación bastante tierna. Bennett informó que Sir Serefis era el heredero y actual señor de la espada justa el ducado de Arctus. Un hombre en quien se podía confiar plenamente. El sacerdote informó de la llegada de Lord Arctus. Rudis estaba preocupado, pues parecía que el joven no había sido informado de la situación con la princesa. Varios monjes se inclinaron a modo de saludo. Presentaron sus respetos al sumo sacerdote, a la princesa y al joven duque. Se sorprendió mucho al ver a una chica desconocida en el templo. Sus ojos esmeralda se abrieron aún más de sorpresa.
Era fácil entender por qué Selena se enamoró de Serefis. Su Alteza se presentó. Rudis Amarilis. El chico estaba avergonzado. No sabía quién tenía delante. Le pidió perdón por no cuidar sus modales. Dijo que había sido enviado por el duque de Arcto para servir a la princesa. Y se inclinó, besando la mano de la dama. Rudy se quedó paralizada. Al final del pasillo vio a su hermana Selena. Estaba de pie, de tal manera que era casi invisible. Selena jamás habría permitido que esto sucediera. Claramente, estaba evitando a su favorito. Y no quería llamar su atención. Quizás los rumores sobre su cálida relación eran muy exagerados. Serefis notó cómo la princesa Rudis se paralizaba y se tensaba. Decidió que necesitaba resolverlo todo. Por ahora, no podía confiar en nadie incondicionalmente. Tras soltarle la mano cortésmente, la joven se apresuró a despedirse. El joven le dijo que se había reservado un lugar para su Alteza en el ducado, y que podría quedarse allí todo el tiempo que quisiera. También informó que a la princesa se le ha asignado seguridad personal. Cualquiera que desee verla debe obtener permiso. Finalmente, la hija abandonada tuvo la oportunidad de escapar de su padre. El rostro de la niña reflejaba el alivio que sentía. Rudis preguntó cuándo sería posible mudarse del templo. Y el duque sugirió que fuera ahora mismo. La chica accedió de inmediato. Sir Serefis se ofreció a escoltar a la princesa al ducado de Arctus de inmediato. Y aseguró que la joven no corría peligro estando con el heredero del duque. Lo único desconcertante fue el contrato proporcionado por el templo. Era simplemente insultante. Al firmarlo, esta joven renegaba de su familia. Los monjes acompañaron a la princesa hasta el carruaje, y la despidieron con cariño. El carruaje estaba completamente listo, y Sir Serefis abrió la puerta con el escudo de armas dorado. Y entonces Rudis volvió a ver a Selena. Estaba escondida tras una columna, observando lo que sucedía desde lejos. Tenían que salir del palacio inmediatamente antes de que su hermana hiciera algo. El carruaje se alejó de las puertas del templo, y el cochero recibió instrucciones de ir a ver a Arcto. Los sacerdotes y el sumo sacerdote permanecieron con la cabeza gacha. Esta era la primera vez que la princesa salía del palacio. Y aún así, a este bastardo no se le permitía ir a todas partes. La muchacha miró por la ventanilla del carruaje, y comprendió que aquello era la libertad. Finalmente, el joven duque anunció que habían llegado a su destino. La residencia ducal era un hermoso palacio con torres y columnas. El carruaje se detuvo en la entrada principal, donde los sirvientes ya estaban formados para recibirlos. La princesa salió del carruaje, pero tan pronto como pisó su pierna dolorida, ésta se torció inmediatamente, causándole dolor. Serefis sostuvo a la niña, impidiendo que cayera. Pero en cuanto la tocó, fue como si el joven hubiera recibido un golpe eléctrico. Era como si algo protegiera a la princesa. Quizás, algo de magia. El joven retrocedió un paso. Y preguntó si todo estaba bien. La pierna izquierda. Empezó a dolerle de nuevo. Rudis se preocupó. Acababa de llegar, y ya estaba causando problemas en una casa tan hospitalaria. Pero el joven le informó que la señora necesitaba descansar. El joven se ofreció a acompañar personalmente a la dama a su habitación. Al fin y al cabo, necesitaba descansar del viaje. El joven duque abrió la puerta de una habitación luminosa y ricamente amueblada. Y dijo que, de ahora en adelante, esa sería la habitación de la princesa. Y si no le gustaba nada, buscarían otra inmediatamente. La habitación era lujosa. Lujosamente amueblada, pero a la vez muy refinada. Tenía absolutamente todo lo que una dama pudiera necesitar. Sir Serefis le pidió a Rudis que permaneciera en la habitación hasta que se recuperara. Su pierna necesitaba reposo y movimiento limitado. El joven se arrodilló y pidió permiso para examinarse la pierna herida. Si era necesario, podría llamar a un médico. La niña casi lloró. Hacía tiempo que había aceptado su peculiaridad. Pero Serefis desconocía que el trauma la acompañaba desde su nacimiento. Si la princesa decidía quedarse en el ducado, tenía que decir la verdad. Dijo que cojeaba no por un moretón, ni una herida. Este problema la ha acompañado toda su vida, y no tiene cura. Por mucho que intentara pisar su pierna dolorida, simplemente no soportaba su cuerpo, y cada noche durante 20 años, la niña se despertaba empapado en sudor frío por culpa de su pierna entumecida. ¿Cuántas oraciones se rezaron para que la pierna dolorida finalmente sanara? Pero fue inútil. No tenía sentido tratarla. Serefis escuchó atentamente la historia. Y preguntó si el emperador había llamado alguna vez a un médico o curandero, para que atendiera a la princesa. Pero ella repitió que la herida era incurable. El joven no estuvo de acuerdo. Resignarse después de haberlo intentado todo es una cosa. Pero ceder sin hacer nada es otra muy distinta. Y luego pidió perdón. Fue una imprudencia culpar a la señora por esto.
pero dijo que podía intentar curarle la pierna. Aunque el joven era guerrero, tenía experiencia trabajando en una unidad médica. Durante la primera expedición a los monstruos, la adquirió debido a la escasez de médicos. Rudis dudó un poco. Pero el joven caballero sinceramente quería ayudar. Pidió permiso para examinar la pierna dolorida. Le pidió a la señora que respirara hondo y le tomó la pierna. Rápidamente palpó el punto dolorido. La niña gritó de dolor intenso. Todo era aún peor de lo que esperaba. Rudis temblaba por todas partes. Su rostro estaba distorsionado por una mueca de dolor. Sus manos en su pierna le causaban un dolor sobrenatural. Serefis no entendía qué estaba pasando. Pero donde tocó la piel de la princesa, era como si un fuego se extendiera. Y ella ya no lo soportaba. Hacía demasiado calor. De repente el joven vio un círculo mágico en el cuerpo de la niña. Una clara señal de algo sobrenatural. Era simplemente imposible. Pero la princesa no tenía ni idea. Solo sabía que aparecía en su cuerpo después del ritual. De vez en cuando, este símbolo brillaba con fuerza. Serefis pensó. Si este símbolo estaba relacionado con un ritual, entonces el templo debía intervenir para encontrar la causa. Y ahora la dama debía descansar y disfrutar de una deliciosa comida. Pero Rudis no podía relajarse. Después de todo, el ducado de Arctus, que la había aceptado, se encontraba en una situación difícil. Sin embargo, el heredero seguía ayudando a su Alteza. Y la joven estaba muy agradecida con el noble protector. Serefis estaba perplejo. La princesa era demasiado ingenua. Había sido traicionada hacía poco. Y ya había confiado su cuerpo a un extraño. Además, había un matiz. El ducado de Arctus estaba en conflicto con el emperador, pero mientras la guerra contra los monstruos estuviera en curso, no podía amenazarlos abiertamente. Y para poner fin a la guerra, apareció alguien de quien se podía obtener poder. Una antigua deidad subordinada a Rudis. Su existencia es invaluable para el imperio. Serefis estaba seguro de que la princesa conocía el poder del demonio. Pero aún así, le agradeció al hombre común, como si nadie le hubiera dado jamás una gota de bondad y compasión. Quizás fue resultado de la tiranía y el trato cruel del emperador. Y la princesa simplemente no se respetaba a sí misma. Parece que la niña simplemente se sintió intimidada. El joven apretó los puños con ira. No amar a su propia hija no era una cualidad digna de un hombre, y menos de un emperador. De repente, un lacayo entró y lo distrajo. El señor ordenó traerle a la princesa comida sabrosa y ropa de abrigo. Y asegurarse de que la chimenea estuviera siempre encendida. Al fin y al cabo, hacía bastante fresco por la noche. El ambiente en el palacio imperial era sombrío. Selene había estado deprimida últimamente. Las damas de compañía no dejaban de comentar la situación. La joven dama de la familia del vizconde Rale se quejó de que ya había sufrido bastante al tener que instalar a un vagabundo en los aposentos de Selene. Y cuando el emperador alzó la voz a su amada hija, los sirvientes pensaron en su terrible destino. Ayer castigaron a todas las criadas de la cocina. El jardinero fue tratado con aún más dureza. Le confiscaron todas sus propiedades y lo expulsaron del palacio. La joven de la familia Ivana también estaba disgustada. Al fin y al cabo, en momentos así, ni siquiera la hija del emperador contaba con apoyo, y ni hablar de los sencillos sirvientes. Y todas las damas coincidieron en una cosa. Todo ocurrió después de la ceremonia de invocación. Quizás no fue muy exitosa. Lady Esther Ivana preguntó casualmente a los demás qué pensaban al respecto. En su opinión, la deidad invocada era algo extraña. Otra criada informó que se rumoreaba que la antigua deidad solo obedecía a la princesa Rudis. Y también corrían rumores de que no era una deidad real. Esther escuchó con mucha atención. Era importante saber qué se rumoreaba en palacio. Rita Vale continuó. La princesa Selene no impidió los rumores. Al contrario, los creó. Así que el rumor de que la antigua deidad no era real provenía de Selena. Lady Ivana confirmó rápidamente que también compartía esta opinión. Después de todo, si el dios era real, ¿por qué sobrevivió su víctima? Esther asintió. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que la princesa Selene estaba sembrando discordia. Y también de que Lady Vale era muy estúpida. En su habitación, Lady Ivana hablaba con su asistente Giselle. Le preguntaba qué iba a hacer. Después de todo, la situación ya se estaba descontrolando. La muchacha no creía que la princesa Selena hubiera dado un paso tan desesperado por celos. Y a su ama le costaría mucho ser la compañera de la princesa, pues los rumores corrían por todo el palacio. Lady Esther explicó que el problema no era con Selene, sino con la antigua deidad. Y los rumores de que no era real no eran ciertos. Antes de la ceremonia, Esther sobornó a uno de los sirvientes. Este confirmó que, tras ella, la cripta estaba vacía.
Además, la vaina apareció inmediatamente después del ritual. Y lo más importante y que se debe seguir estrictamente, es nunca cruzarse en el camino de una deidad antigua. Mi padre envió una carta donde lo dejaba claro. No te resistas a la voluntad de la deidad oscura. Y bajo ninguna circunstancia atentes contra su poder. El verdadero poder de la deidad se menciona en el Alfa. Este fue el primer documento, también conocido como Kitab al-Asif. El ducado de Ivana y el templo mantenían buenas relaciones desde hacía mucho tiempo. Y hace mucho tiempo el templo entregó este documento como muestra de lealtad. El ducado de Ivana atesoraba y cuidaba esta reliquia. La heredera de Ivana aún no había tenido la oportunidad de leer este documento, pero, muy probablemente, contenía información sobre la gran deidad. Quien ayudó a Rudis a salir de la cripta fue ese demonio. Mientras tanto, Selena perdía su influencia difundiendo rumores estúpidos. Ahora Lady Esther tenía algo que hacer. Para librarse de un problema, llamó a su doncella. Y le dijo algo al oído. En el templo principal, un sacerdote hablaba con una muchacha vestida de largo. Ella le contó lo que sabía. El sacerdote exclamó que esta información estaba estrictamente controlada por el templo, pero el interlocutor intentaba confirmar que no había pasado nada. El sacerdote quería asegurarse de que lo que acababa de oír era cierto. Su Majestad Imperial, acompañado de su séquito, llegó al templo. El sacerdote hizo una reverencia, saludando al alto personaje. El emperador acudió apresuradamente para averiguar la verdad. Se dirigió directamente al ministro de la fe. Y comenzó a hablar. 3 días después, en la residencia del ducado de Arcto, Sir Serefis habló con la princesa. La conversación no fue nada fácil. La niña se sorprendió de que llamara a Hartu. Ese era el primer destino. Pero esta región fue la que menos sufrió la invasión de monstruos. Rudis sabía que Harta era una región rica, intacta ante la muerte y la destrucción. La única preocupación era la situación financiera. Había regiones que necesitaban con urgencia ayuda urgente. Serefis estaba en segundo plano. No era él quien decidía un asunto tan importante. La decisión se tomó en una asamblea noble. Si Harta lograba salvarse, su nobleza estaría en deuda con el imperio. La princesa no quería interferir en los asuntos de la corte imperial. Para ella, lo principal era prepararse para su propia libertad. Y sin embargo, estaba mal. No podía aceptarlo. Después de todo, significaría sacrificar a la gente común, por el bienestar de los nobles. La princesa le preguntó al duque su opinión. ¿Apoyaba Serefis esta decisión? Que Harta era una prioridad. Mientras tanto, en el edificio principal del salón de reuniones, se celebraba una reunión del Consejo Noble. Los principales delegados de las familias nobles estaban sentados en una mesa redonda. El emperador informó que Harta era el primer nombramiento de la antigua deidad. También estaba en la agenda la necesidad de resolver algunos malentendidos. El palacio imperial había estado sumido en la discordia últimamente. Y era necesario resolver este asunto a cualquier precio. Y establecer el orden y la disciplina. Todos en la mesa empezaron a hablar a la vez. Todos estaban interesados en si la antigua deidad realmente obedecía solo a la princesa Rudis, y si ella tenía suficiente influencia sobre él. El emperador observó a los presentes. La mera aparición de la antigua deidad hizo que muchos cambiaran de bando. Aquellos que recientemente habían temblado ante las autoridades. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sirviente que le informó que la princesa Rudis había llegado acompañada del duque de Arctus. El emperador había dado permiso para entrar. Había pasado poco tiempo desde que su hija dejó el palacio. Sin embargo, de inmediato se hizo evidente lo hermosa que se había vuelto. Su apariencia revelaba que era una verdadera princesa. De nuevo, se oyeron susurros en la mesa. Todos sabían que Serefis era el prometido de Selena. Pero ahora acompañaba a otra princesa. El emperador preguntó por el propósito de la visita. Después de todo, la hija ingrata había abandonado a su padre por el ducado de Arcto. Rudis ya no era la niña oprimida de antes. Y no podía dejarse avergonzar por semejantes actos. La princesa dijo que era más probable que el padre hubiera echado a la hija a que ella la hubiera abandonado. El emperador se vio obligado a cambiar de tema. Exigió saber el motivo por el que Rudis había interrumpido la reunión. La chica levantó la barbilla. Y con voz firme declaró que había una razón. En lugar de Harta, primero iría a ver a Vignod. El emperador se levantó de un salto. Vignod había superado los 5 niveles de infección. Y ahora estaba en la etapa final. Era demasiado tarde para expulsar a los monstruos. Después de eso, habría costado una fortuna restaurar a Vignod. Alzando la voz, preguntó por qué Rudis había venido e interrumpido importantes conversaciones. Entonces la chica preguntó cuál era la verdadera razón para elegir Harta como primer punto. Era la enorme riqueza de la nobleza local, y no la tontería de la necesaria ayuda de emergencia.
La princesa seguía exigiendo una buena razón para elegir a Harta como número 1. Entonces, iría a ese lugar sin demora. El conde Clauden defendió al emperador. Era erróneo afirmar que el imperio abandonaba a quienes necesitaban ayuda solo por lucro. Rudis avergonzó al miembro honorario del Consejo Noble. Resultó que Harta estaba en peor situación que Vignoud. El conde estaba avergonzado. Dijo que Su Alteza desconocía la verdadera situación. Había muchos recursos y objetos valiosos en Hart. Su pérdida sería significativa para el imperio. Rudis replicó que no tenía nada que ver con la gente común. Y que los recursos se utilizaban solo para el falso lujo de la élite. Otros miembros también alzaron la voz. Que la princesa los acusa de cinismo. Desconoce las verdaderas necesidades del Estado. Y que es mejor que se concentre en irse. De repente, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Y alguien pidió a todos que dejaran de hacer comentarios inútiles de inmediato. Un apuesto hombre pelirrojo entró en la sala. Parecía Atlas, salido de un cuadro. El joven le preguntó a la chica si todo estaba bien. A Rudy se le ocurrió que era él. Earl Abbott parecía una auténtica deidad. Los presentes se alarmaron al instante. El conde decía tonterías. Quizás estaba loco. Pero se mantuvo firme. Cualquier transeúnte dirá lo mismo. Ayudar a Vignoud en lugar de a Harta sería más beneficioso para el imperio. El joven miró a todos los presentes, y añadió que probablemente habían olvidado por qué se habían reunido allí. La princesa Rudis se dirigió al emperador, y le afirmó firmemente que Vignoud sería el primer destino. El padre levantó la vista. Miró a su hija unos segundos. Y le dio la razón, diciéndole que tenía razón. La princesa se sintió un poco avergonzada. El emperador accedió con desconfianza y aceptó todas las condiciones, pero lanzó una mirada severa a los presentes y explicó que todo estaba confirmado. Y que la antigua deidad no era una falsificación. Sin embargo, el monje le informó que, de alguna manera, esta deidad no estaba completa, pues no poseía todo el poder de los dioses. En otras palabras, era un antiguo semidios. Rudis no entendía por qué el emperador había cambiado de opinión tan abruptamente. Pero la decisión estaba tomada, y una cosa estaba clara. Ella comenzaría la lucha contra los monstruos con Vignoud. Inmediatamente surgió la pregunta de cuándo partiría la princesa. No había tiempo que perder. Y se decidió partir al amanecer del día siguiente. Pero el emperador fue muy categórico. Sin importar las dificultades que enfrentara su hija en el campo de batalla, la familia imperial no la ayudaría. Rudis comprendió algo por la mirada de su majestad. No creía en el poder de la antigua deidad. Y estaba enviando a su hija a una muerte segura. Quizás por eso aceptó sus condiciones. Si nada hubiera pasado en Vignoud, Rudis habría vuelto a ser un peón en una partida de ajedrez. La residencia de Arctus estaba cubierta por el crepúsculo vespertino. La criada estaba ocupada ayudando a Rudis. Le dio una manta abrigada, pues la noche prometía ser fría. También informó que pasaron todo el día preparando a la tripulación. Todos esperaban que el viaje fuera seguro. Por lo tanto, la señora no debía preocuparse. El mayordomo arriano trajo provisiones para el viaje y algunas cosas. Se las entregó a la princesa con respeto, diciendo que todo esto era para un viaje cómodo. A Rudis nunca la habían cortejado así. Estaba acostumbrada a arreglárselas con poco. Por eso le daba tanta vergüenza tanta atención. Pero él dijo que los sirvientes habían preparado la tripulación por voluntad propia. Por lo tanto, les pidió que no se negaran ni los ofendieran. La niña casi lloró. Esta gente era tan amable. Aunque por su culpa su único heredero se vio obligado a ir al mismísimo infierno del imperio. El mayordomo respondió que todo el ducado de Arctus estaba muy agradecido con la princesa. Que ella era muy valiente, y había aceptado luchar contra los monstruos. Después de todo, el duque pidió ayuda a mucha gente. No había suficiente dinero, tropas ni recursos. Al principio, muchos ayudaron, pero solo para mostrar una falsa participación en la solución del problema. Una vez que la situación empeoró, se hizo difícil conseguir el apoyo de Arctus. Se redujeron los suministros, pero incluso eso fue un desperdicio, y la ayuda se interrumpió por completo. Todavía quedaba un apoyo débil, pero más por compasión que por cumplimiento de obligaciones aliadas. Solo el ducado soportaba la carga de defender el imperio, cumpliendo un deber común con el pueblo. Mientras otros lo descuidaban. Rudis le agradeció de nuevo a Arrian. Estaba lista para unirse a la lucha. Y entonces el duque no se sentiría solo. La princesa se despertó cuando el sol aún no había asomado por el horizonte. Pensar en la expedición la atormentaba. Y Rudis decidió salir al balcón a respirar aire fresco. Hacía bastante frío. La princesa se abrigó con una capa abrigada. De repente, alguien desde atrás dijo que aún era temprano, y que era hora de dormir un poco. Era Lavain. Como de costumbre, estaba muy tranquilo.
Le agradeció con una sonrisa que le hubiera dado un caballo personal. Serefis había preparado un buen corcel. Rudis miró al joven pensativo. Después de todo, la antigua deidad no necesitaba todo ese asunto del caballo. Pero Lavain solo quería sentirse humano. La princesa estaba muy preocupada por el próximo viaje. ¿Saldría bien? Además, las palabras de su padre la perturbaban. Al fin y al cabo, él se negaba a ayudarla. La niña revisó los libros antiguos que el templo le proporcionó, pero no encontró ninguna mención del poder de las antiguas deidades. Lavain le preguntó a la bella en qué pensaba. Ella le contó sus preocupaciones. Aunque estuviera oscuro con ellos, no significaba que todo saldría bien. Pero el demonio se rió. Se rió sin parar. Esto no era en absoluto lo que la princesa debería estar pensando en ese momento. Dijo que pronto lo vería por sí misma. Mientras la antigua deidad estuviera cerca, la princesa no debía preocuparse. El miedo y la esperanza brillaron en sus ojos morados. Sentada en el carruaje, la princesa reflexionaba sobre las palabras de Lavain. Él estaba seguro de que no había necesidad de preocuparse por el poder de la antigua deidad. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la ventanilla del carruaje. Sir Serefis le informó que acababan de cruzar la frontera. Desde ese momento, estaban fuera de la capital. De repente, la atención de la princesa se fijó en el cielo. Destellos rojo sangre se vislumbraban hacia donde se encontraban Vignaud y Gijheim. Estas dos regiones habían alcanzado la etapa final de destrucción. Y los cambios eran visibles incluso desde la distancia. Aunque faltaban 10 días, la princesa necesitaba resolver esto con urgencia. Y llamó a Sir Serefis. Él dirigió el caballo hacia el carruaje. La chica pidió que le aclararan el significado del término etapa final. Y el guerrero accedió. El imperio asignó uno de los 5 niveles de contaminación de la tierra por monstruos. No hubo víctimas en la primera etapa. Pero la energía roja comenzó a propagarse lentamente. Y la gente sufrió fiebre. En el nivel 3 la gente ya moría. Se prohibió la migración de la zona contaminada a otras zonas. Se restringió la entrada a la región afectada. Cuando la zona alcanzó el 5.º nivel, los monstruos se asentaron por completo. Los débiles fueron cazados. Solo los adultos quedaron con vida. Rudis asumió que el 5.º nivel era el último. Pero Serefis explicó que la información era clasificada, y que los militares la transmitían en secreto al Palacio Imperial. Este conocimiento estaba estrictamente controlado. También existía la llamada etapa final. Significaba que los monstruos comenzaban a realizar ceremonias. La princesa giró la cabeza y vio a Lavain en otra ventana. Él también escuchaba la historia del joven guerrero. Solo añadió que la gente parecía comprender que su fin había llegado. Por eso llamaban a esa etapa la final. Rudis no entendía cómo los monstruos podían realizar ceremonias. Al fin y al cabo, eran criaturas inferiores con una inteligencia muy limitada. Lavain tampoco pudo contenerse. Se preguntó por qué el emperador guardaba silencio sobre todos estos asuntos, y en especial sobre las ceremonias. La niña no entendía por qué eran necesarias estas ceremonias, ni cómo los monstruos podían realizarlas. Serefis se sentó cabizbajo. Y Lavain se rió entre dientes. Los dos hombres sabían lo que estaba pasando. Finalmente, el oscuro le explicó todo a Rudis. Los monstruos realizan estas ceremonias para convertir a las personas en su propia especie, en monstruos. Estas ceremonias se denominaban la etapa final. Si se celebraban en masa, la humanidad entera desaparecería gradualmente. Es decir, serían reemplazadas por monstruos. Y así devorarán las ciudades, una a una. Al final, cuando todos se hayan convertido en monstruos, el imperio será derrotado. Se detuvieron para pasar la noche en un claro del bosque, en un lugar seguro. Los hombres hicieron una fogata, pues la noche era fría. La princesa estaba muy disgustada. Dormir era imposible. No podía creer que el imperio pudiera caer de la noche a la mañana. El joven duque vino a ver si todo estaba bien. Al ver lo molesta que estaba la chica, se disculpó. Debería haberle contado todo antes. Pero Rudis pidió no disculparse. Al fin y al cabo, no había tiempo para eso. Era necesario pensar en todos los detalles. La niña estaba preocupada por lo que le sucedería a quienes ya se habían convertido en monstruos. Probablemente ya había algunos así en Vignaud. Lo más probable es que simplemente los mataran. Rudis le preguntó a Lavain sobre esto. Ella preguntó si era posible convertir de nuevo en humanos a quienes ya se habían convertido en monstruos. La antigua deidad desconocía esto. Quizás el Dios verdadero, a quien servían los sacerdotes, sí sabía algo. Sin embargo, Dios no interfería en los asuntos de la gente. El objetivo debía ser ayudar a los ciudadanos del imperio que sufrían. Rudis sabía lo que era sentirse abandonada. Durante muchos años en el palacio, así fue exactamente como vivió. Las personas que se encontraban en la misma situación que la princesa eran ignoradas.
Y con toda probabilidad, habría que matarlas. Era una carga demasiado pesada para la frágil niña. Una mano con un guante marrón yacía sobre las suyas. El joven duque comprendió lo difícil que era soportarlo. Pero él estaba allí, y pidió no cargar con todo solo. El guerrero deseaba sinceramente que todos los monstruos fueran destruidos. Para lograrlo, tuvieron que soportar juntos penas y dificultades. Sir Serefis recomendó encarecidamente que la princesa durmiera mientras tuviera oportunidad, para que pudiera pensar con claridad mañana. El joven miró a la princesa a los ojos. Era como si un mar verde hubiera tocado el cielo púrpura de sus ojos. Parecía que quería decir algo más, pero simplemente bajó del carruaje en silencio. Ya no quedaban fuerzas para quedarse dentro. Y Rudis también decidió salir a respirar el aire nocturno. Hacía bastante frío, y aún no había amanecido. De repente, la mano de un hombre cayó sobre su hombro. Un grito de miedo escapó de su boca por la sorpresa. Por supuesto, era Lavain. Tenía los ojos ligeramente entrecerrados. No preguntaba, sino que afirmaba que al parecer, Serefis había visitado a la princesa esa noche. También supuso que el joven duque le decía palabras amables y tiernas a la muchacha. Rudis abrió la boca en señal de protesta, pero el demonio lo interrumpió. Diciendo que simplemente lo había supuesto, Rudis pensó de repente que quizá no había muy buena relación entre Lavain y el duque. De un rato, los jóvenes guardaron silencio. Y solo miraban el fuego. Cada uno pensaba en lo suyo. Pero de repente, la antigua deidad le habló a Rudis en voz baja. Le preguntó si le gustaban las palabras amables y las buenas obras. La princesa miró al moreno. Parecía que se había interesado por la naturaleza humana. Confirmó que a todos les agradaban las palabras cálidas. Sin embargo, la mirada del joven era muy seria. Le pidió que no escuchara las palabras vacías del pomposo heredero. Lo único que Rudis realmente necesitaba estaba frente a ella. La niña quiso decir algo, pero un guerrero se acercó y la interrumpió. Dijo que era hora de seguir adelante. Los días de viaje transcurrieron volando. Y al 10º día, Sir Serefis informó que habían llegado a la entrada de Vignod. Desde allí, tuvieron que ir a pie. De pie frente a las puertas del castillo, Rudis quedó horrorizado ante la terrible imagen. La muralla de la fortaleza, medio destruida, parecía estar manchada de sangre, y en lugar de aire, había una neblina roja. El joven duque ordenó a los demás que esperaran su cohete de señales. Si era azul, debían esperar a que el grupo regresara. Si era rojo, debían huir de inmediato, e informar de todo al emperador. Lavanin se volvió hacia Serefis y le ofreció quedarse afuera con los demás. Pero el guerrero dejó claro que entraría con la deidad y la princesa. Un panorama terrible se abrió en las calles de la ciudad. Ríos de sangre corrían por el suelo. Los edificios estaban destruidos. Esqueletos y cráneos yacían en las calles. Un limo repugnante estaba por todas partes. La princesa miró la imagen con horror. Y comprendió que probablemente no había sobrevivientes en este infierno. Sin embargo, el demonio no accedió. El cielo aún no se había oscurecido por completo. Así que el ritual no había terminado. Y probablemente, alguien más seguía con vida. Rudis se reprendió a sí misma por no haber actuado antes, en cuanto se enteró. Pero el joven duque le pidió que no se culpara. Los preparativos habían llevado tiempo. La chica estaba decidida. Preguntó dónde estaban los monstruos para poder ir rápidamente y salvar a los supervivientes. Sir Serefis juró de inmediato despedir a la princesa. Pero de repente, una neblina roja comenzó a cubrirlos. Les costaba respirar. La niña se tambaleó y tropezó. Lavain logró sostener a la joven. La sujetó con fuerza por los hombros. Y solo la soltó después de asegurarse de que todo estaba bien. Cada vez le costaba más respirar. El demonio no era humano. Y el joven duque no podía respirar en todo ese tiempo. Se ofreció a llevar a la princesa en brazos. La niña se sintió indefensa e inútil. El guerrero levantó a Rudis en brazos. El oscuro lo siguió a través del torrente de sangre roja. La princesa pensaba en cómo recuperar fuerzas. Al menos un poco. Finalmente, el duque anunció que habían llegado al lugar donde se habían reunido los monstruos. El antiguo palacio estaba cubierto de lodo y sangre. Las murallas y las torres estaban medio destruidas. De este lugar provenían los sonidos de las canciones que envolvían a todo Vignod. Pero el edificio era inaccesible. Serefis sugirió que tendrían que derribar la puerta. Pero Lavain dijo discretamente que no era necesario. Rudis se volvió hacia el demonio. Le preguntó qué método alternativo proponía. Lavain le pidió a la chica que diera la orden en cuanto viera a los monstruos. Después de todo, la deidad suprema había llegado para cumplir los deseos de la princesa. Y para empezar, necesitaba instrucciones detalladas. Solo era necesario intentar formular y dar la orden con claridad. Una sola palabra bastaba. Y la princesa pidió. Ordenó que abrieran la puerta.
La deidad suprema esperaba esto con ansias. Y al instante cumplió el deseo de su princesa.